Empecemos. Antes que nada, ¿hay alguna duda? ¿Ya checaron la tarea? Sí, ¿no? ¿No la han checado? ¿No la han hecho? ¿No tienen dudas? Los veo muy callados y eso que no los he muteado. No soy como los profes de YouTube que se enojan y gritan a todos. ¿Sí o no? ¿Sí hay dudas? ¿Nadie? ¿Vamos muy lento entonces? Bueno, supondré que vamos bien entonces. Ok, entonces pongamos el pizarrón rápido. La idea de la clase del día de hoy es que veamos una serie de algoritmos, pero principalmente el más sencillo en particular, que se llaman los algoritmos de Newton-Raphson. ¿Alguien los ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado el método Newton-Raphson? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. Entonces, vamos a dibujar una curvita. Generalmente pongo el ejemplo en el pizarrón. Perdonen por los garabatos feos. Y entonces ustedes tienen una función que se llama f de x. Entonces, vamos a ponerle datos de una vez. ¿Qué función ponemos? ¿Alguna función? A ver, Diego dice que x al cubo y Fabián de Torres dice que a la x. No, no es para derivadas el método de Newton-Raphson. Entonces, vamos a agarrar como primera aproximación x al cubo. Ahorita le explico por qué a Fabián por qué no agarramos la otra. Entonces, la ecuación que queremos es x al cubo. La x. Entonces, resulta que este algoritmo lo diseñó Newton como 300 años antes de que hubiera una computadora moderna como las conocemos ahora, ¿no? Este fue uno de sus grandes logros y ahorita veremos por qué es muy importante en la física y por qué se utiliza mucho. De hecho, estoy casi seguro que todos los teóricos lo han utilizado y no necesariamente todos saben que lo utilizan. ¿Ok? Eh, a ver, espera un poquito. Ok, ya. Entonces, ¿qué es lo que quería Newton? El buen Newton hace 400 años. Y era de, vamos a poner un poquito más difícil. Vamos a ponerle x al cubo más 1. Entonces, ahora sí ya, no, más bien sería menos 1, ¿no? Para que concuerde con el dibujo que acabo de hacer. Entonces, para que concuerde con el dibujito que acabamos de hacer, x al cubo menos 1. Entonces, ¿en qué se acordó el buen Newton? El buen Newton agarraba y pues ya conocía los polinomios, conocía muchas funciones más aparte de los polinomios, y él tenía la idea de encontrar los puntos interesantes de una función. Entonces, ¿qué puntos son interesantes en una función? ¿Quién se acuerda? Los puntos de acumulación, sí ya, máximos, mínimos y donde cruzan los ejes. Sí, entonces esos son exactamente todos los puntos, lo que los matemáticos denominan puntos críticos. Entonces, los puntos críticos de una función son aquellos donde f de x es igual a 0, aquellos donde
f' de x sea igual a 0 y los puntos silla, pues hay, y puntos para detectar si es máximos y mínimos. No, perdón, cuando es punto silla, ¿no? Cuando la segunda derivada es 0. Entonces, Newton se dio cuenta de este problema, ¿no? Que, como bien saben, ¿quién inventó el cálculo diferencial? Pregunta así, bebrario cultural, rápido. No dejo que se vayan de mis cursos sin que me sepan ese dato. Eh, Ah, Leibniz. Muy bien, mi querido Diego. El cálculo diferencial lo inventa Newton. ¿Saben en qué libro? ¿Alguien se acuerda? Es que es la piedra fundamental de la facultad, por eso no puedo dejar que terminen el curso sin saber esa respuesta. El principio de matemática. Muy bien, el Philosophae Naturalis Principia Mathematica. Está en latín, ¿no? Porque en aquel entonces el idioma de la ciencia era el latín. Entonces está escrito en latín. Les paso un chisme. Hay traducciones al español en la biblioteca de la facultad. Sé que ahorita no pueden entrar, pero confío plenamente que el semestre que viene no tenga que ser en línea. Les paso un chisme más grande. La facultad tiene un Principia Mathematica de las primeras ediciones y cuando yo era alumno, hace 10 años, todos los alumnos podían pedir leerlo. Está en la sección de libros privados. ¿Ubican la sección de la colección privada? Sí, pues ya está séptimo semestre esta materia, ¿no? Creo que todos han tenido la oportunidad de al menos entrar a la biblioteca una vez. Sí ven que al lado de la salida donde está la oficina de los que sellan, hay hay como un cubículo con estantes de libros de madera y está completamente rodeado de paneles de vidrio. Cuando yo era joven, hace unos 15 años, estaba esos estantes de madera y estaba ese cubículo de vidrio con 2 sillones individuales. Pero hace 15 años dejaban que los alumnos entraran y podías tomar un libro y ponértelo a leer en esos 2 sillones. Los libros tenían a una de las de seguridad sentada ahí y no los podías sacar. Y de hecho no podías entrar con agua ni nada. Pero no sé qué pasó, ese chisme no me lo sé completo. Lo que sí sé es que ahora los alumnos ya no pueden entrar a esa sección. Y en esa sección hay un principio matemática. Entonces, para los que ya son ayudantes como Jairo, y creo que Diego también, pueden entrar con su credencial de profesor y pueden pedir que les dejen hojear el principio matemática. Que curiosamente es de los primeros libros que ya no se hicieron a mano, que se hicieron en imprenta. Ya no porque los libros de física generalmente se escribían a mano en aquella época. Entonces, Newton inventa el cálculo diferencial y bueno, Leibniz 20 años después, por su lado, completamente por su lado, lo descubre de nuevo y luego como 50 años después, ¿se acuerdan quién completa el cálculo? El cálculo integral, ya para completar todo el cálculo. ¿Ya no se acuerdan del chisme? Ya los dormí. Es mi trabajo como profesor dormirlos, entonces es bueno que después de la clase se puedan ir a acostar y decir, ya, al diablo la vida. Tal vez fue Riemann o... Riemann es el que continúa con la parte integral y después llegan Cauchy, con los teoremas de Cauchy de integración y de variable compleja. Entonces, pero esos son 50 años después de Newton. Y de hecho, la semana que viene vamos a ver Riemann. ¿Ok? Entonces, pero antes de meternos con diferenciación de Newton y de Taylor y integración de Riemann y de Cauchy, empecemos con la idea que tenía Newton. Porque Newton tenía ideas muy brillantes, realmente era un verdadero genio. Lo que él agarró y dijo fue ok,
Los puntos interesantes, los que nos interesan a los físicos y a los matemáticos, les recuerdo que hasta hace 100 años física y matemáticas era más o menos la misma carrera, era filosofía natural. Agarra y dice, todos los puntos que nos interesan son donde la función vale cero, o la primera derivada vale cero, o la segunda derivada vale cero. Entonces vamos a buscar una formulación que me encuentre de alguna manera los ceros de una función, ya sea la función o sus derivadas, ¿no? Entonces, existe una demostración moderna de cómo se llega al método de Newton-Raphson que generalmente en la clase lo suelo desarrollar, pero vamos a intentar hacerla. La formulación moderna, la demostración moderna, sería, por ejemplo, ¿cómo calculamos f de x más delta x? Que esto nos va a salir un montón en algoritmos numéricos. ¿Cómo lo...? ¿Ya te la sabes, Diego? Ya no te acuerdas, qué mal. ¿Cuánto es f de x más delta x? ¿Cómo calculamos f de x más delta x? ¿Quién se acuerda? Es Con con una suma de la... Taylor. Muy bien, mi querido Diego. ¿Cristian? ¿Cómo le hacemos? Dejen, pongo el No, chat de un... yo te iba a decir que con la definición de derivada. Ok, vamos a hacerlo con la definición de derivada. ¿Cuál es la definición de derivada? ¿Cuál es la definición de derivada? Que la derivada Ajá, es f de x más delta x menos f de x ajá. sobre delta x. Sobre delta x. Muy bien. Y de aquí, ¿cómo encuentro f de x? Más delta Despejando. x. F de x más delta x. F de x más delta x por f' de x. Sí, ¿no? Y para Sí. continuar, Taylor, ¿alguien se acuerda del resto de los términos? Más términos de orden superior, ¿no? Términos de orden 3. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan todo esto? Muy bien. Sí, Entonces, profe. con la definición de derivada o con la definición de Taylor, pero ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos encontrar el cero, ¿no? ¿Sí o no? Yo quiero encontrar, ¿qué es lo que queremos encontrar? Queremos encontrar f de x0 donde sea cero, ¿no? ¿Dónde se hace cero esa función? Las soluciones. Queremos encontrar esto, ¿no? Queremos encontrar los ceros de una función. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo utilizamos la derivada para hacer eso? ¿Cuál fue la idea? Porque Newton llega a la fórmula de una manera completamente empírica. ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo le hacemos? Pues poniendo cero donde está el f de x en la aproximación de arriba. Y Ok, volvemos a tener la función. Entonces, es algo así, porque elegimos f de x igual a x cúbica menos 1. Sí, ¿no?
Es algo así. Y entonces, pues lo que Newton agarra y dijo, muy bien, vamos a suponer que yo tengo un punto aquí, x0. Y entonces yo quiero encontrar este punto. Pero lo único que yo conozco es la función y su derivada, ¿no? Entonces, ¿cómo es la derivada de la función? Positiva en ese punto. Muy bien, es positiva. ¿Y qué es lo que significa la derivada positiva según los matemáticos? Creciente. No, pero ¿qué significa la derivada matemáticamente, geométricamente? Una pendiente, ¿no? Una pendiente. ¿Pendiente de quién? De la recta tangente. Muy bien. Ya la dibujé, no es de la recta tangente. Entonces él agarra y dice, ok, tal vez no conozco la función per se, pero conozco la derivada, ¿no? Entonces yo puedo calcular la derivada en cualquier punto. Y dice, ok, si yo conozco la derivada, entonces yo puedo encontrar exactamente en dónde va a cruzar la derivada al origen, ¿no? ¿Cómo puedo encontrar este punto? Que vamos a llamarle x1. ¿Cómo lo podemos encontrar? Obviamente Newton no está pensando en los polinomios. Para cuando Newton hace esto, ya se sabía la chicharronera, ya se sabía la fórmula general para el orden 3. Todavía no se sabía ni la de orden 4 ni la de orden 5, ¿no? Esas las descubrieron como en 1900. ¿Alguien se acuerda quién las descubre? O ya no se acuerdan. Solo se acuerdan de la chicharronera. Bueno, no importa. Lo único que se tienen que saber es la chicharronera. No, las otras, no conozco a nadie que se la sepa de Galois, sí. No conozco a nadie que se la sepa de memoria la de orden. La de orden 3 sí, pero la de orden 4 y 5 no. ¿Cómo encontramos este punto? Esto es importante, que sepan encontrar la línea que pasa por dos puntos o dando a la línea y un punto que me sepan de encontrar el otro punto de la línea. Son de esas cosas importantes que vamos a utilizar especialmente para lo de Machine Learning, todo lo que se llama regresión lineal. Es importante que me sepan hacer líneas. Esta recta, la recta roja, ¿quién es? La recta tangente, ya conoces un punto por donde pasa y su pendiente, ¿no? Es mx más b, ¿no? ¿Están de acuerdo? M es la pendiente de f, ¿no? Entonces, perdón, la pendiente es el valor de la derivada. Entonces es f' de x0 por x más b, ¿no? ¿Y cómo encuentro b? Estoy viendo el x0, ¿no? Y ahí sabes que b va a ser f de x0. Tenemos que el único punto donde se van a encontrar f de x y la recta tangente, pues es en el punto al que es tangente, ¿no? Entonces, f de x0 es igual a f' de x0 por x0 más b, ¿no? Entonces tienen que b, pues es f de x0 menos f' de x0 por x0. ¿Ok? Y entonces, y igual a f' de x0 por x más f de x0 menos f' de x, en x0 por x0. ¿No? No se preocupen, Newton hizo todo este desmadre y les prometo que la fórmula queda más bonita. Entonces, ¿cuándo va a valer x1? Todo esto es para encontrar el punto x1, ¿no?
Entonces, x1 es el punto donde, perdón, no es y, donde y, la recta tangente, vale 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y eso es f' de x0 por x1 más f de x0 menos f' de x0 por x1, ¿no? Entonces, lo ponemos ahí. Y entonces yo de aquí puedo despejar x1, ¿no? Voy a obtener que x1 es igual a, junto a estas dos, o bueno, divido entre f', ¿no? Divido entre f' y paso todo esto restando. Entonces me queda que x1 es x0 menos f de x0 entre f' de x0. ¿Sí o no? Entonces la salvamos. Borramos todo lo rojito. Y nos quedamos solo con la fórmula que publicó Newton en su artículo original. Lo pongo acá arriba. Entonces Newton, en el artículo original, termina publicando que, perdón, no es Eiffel, que x1, que es donde la recta tangente cruza la asíntota, es f de x0 menos, perdón, es x0 menos f de x0 entre la derivada de x0. Entonces, así encontramos dónde cruza la recta tangente el eje de las x, ¿no? Y aquí viene la primera pregunta que hizo Newton. ¿X1 es la raíz de la función f de x? ¿Es el cero de la función f de x? Pues no, ¿verdad? Entonces, pues lo que hace es calculo una nueva tangente, ¿no? Y entonces va a agarrar y va a decir, pues si hago este mismo procedimiento, pues voy a tener una x2 que va a ser x1 menos f en x1 entre la derivada en x1. Y este puntito ya es la raíz. Pues no, seguramente no. Entonces vamos a tener que calcular una x3, que es una x2, menos f de x2 entre f' de x2. Y así nos podemos seguir, ¿no? En general, la fórmula iterativa con la que vamos a encontrar la raíz sería xy más 1 es igual a xy menos f de xy entre la derivada de evaluada en xy. Y esta es la fórmula que propone Newton para encontrar los ceros de una función, sin importar qué tan compleja sea la función. Mientras ustedes puedan evaluar f y la derivada de f, ustedes pueden encontrar los ceros de cualquier función. ¿Ok? Entonces, esto es exactamente lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Hasta aquí hay alguna duda?
Callen. Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? ¿Seguros? ¿Nadie tiene dudas de esto? No, por el momento no, profe. Gracias. Muy bien. Entonces, pues abrimos Spider. Y vamos a darle, ¿no? Entonces, ya estamos viendo Spider. Sí, ya está Spider. Ok. Entonces, File y nuevo archivo, ¿no? Entonces, File as. Vamos a ponerle. Déjenme quito esto, ahí está. Newton.py. Ok. Entonces, el primer ejercicio vamos a hacerlo para una función general. Entonces, vamos a definir la función f de x, ¿no? F de x. Entonces, para definir una función, se utiliza con la palabra clave def, ¿sí se acuerdan? Y entonces aquí vamos a decirles que nos calcule la función x al cubo. ¿Cómo hacemos x al cubo? Menos 1, ¿no? ¿Sí se acuerdan que para elevar una potencia es con el doble asterisco? Y le ponemos que nos lo regrese. Return y. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Nosotros, como ya definimos la función f de x, a partir de aquí vamos a poder utilizar f literalmente que signifique x al cubo menos 1. ¿Por qué va a ser importante esto? Porque después vamos a poder venir y cambiar la función por otra que a nosotros nos interese más. Y pues vamos a definir la derivada, ¿no? ¿Por qué hay que poner el return, prof? Ok, ahorita explicamos cómo funciona la definición de funciones y de algoritmos. Entonces, vamos a definir if'. ¿Cuánto es la derivada? Tres x cuadrada. 3x cuadrado nada más, ¿no? Return y. Entonces, ¿qué significa return? Nosotros podemos definir dos clases de subrutinas, de trocitos de código que vamos a utilizar de manera repetitiva. Cuando lo que va a estar surgiendo aquí es que vamos a utilizar muchas veces esta línea de código. Entonces, en vez de estar escribiendo nuestro código todo el tiempo, esta línea de código, podemos simplemente decirle al compilador, este bloque de código, todo lo que está aquí, se va a ejecutar cada vez que yo llame a la función f. ¿Cuál es la diferencia entre una función y una subrutina? Una subrutina no necesariamente te está regresando un valor, solo es un bloque de código que se va a estar ejecutando una y otra vez. Una función es un código que cada vez que lo invoques se va a ejecutar y te va a regresar un valor. Esa es la diferencia entre subrutina y función, mi querido Cristian. ¿Se entendió? Entonces, como es función y va a dar un valor, va a otorgar un valor, le pones return. Ajá. Todas las subrutinas están esperando que terminen con un return. Pero, por ejemplo, yo podría ponerle return. Y entonces ya no regresaría. Solo regresaría al código desde donde lo invoqué. Pero en general, ya no utilizamos en códigos modernos subrutinas que no regresan algún valor. Esto es porque cambió el paradigma. Existen 4 grandes paradigmas de la programación.
Esto ya es historia de programación. Cuando se inicia a programar ahí de los 50s y 60s, se hace lo que se conoce como programación lineal. El código se va leyendo línea por línea. O sea, literalmente este está muy chiquito. Este está más grande. El compilador o el interpretador en el caso de Python va leyendo línea por línea. Entonces lee la 1 y dice, ok, esto está codificado en UTF-8. Y luego dice, esto es un comentario, ¿no? Entonces no lee nada aquí. Estas líneas están en blanco, no hace nada. Aquí dice, ok, esto es un comentario. Y aquí dice, ok, aquí vamos a abrir un archivo. Abrimos el archivo. Creamos una lista vacía, la genera en la memoria. Inicia un ciclo for. Entonces, aquí lee la línea 13, lee la primera línea del texto, esta que estamos aquí, ¿sí la ven? ¿Sí la estamos subrayando? ¿Sí ven el subrayado? Pregunta para ustedes. Sí, Sí, profe. profe, sí se ve. Entonces, actualiza mi variable línea, que es la variable que va a estar iterando en el for, y entonces ejecuta todo lo que está dentro del for. Y aquí se queda 13, 14, 13, 14, 13, 14, 13, 14, hasta que todo el for se llena. Luego lee el 15, 16, 17, 18 y llega al while, ¿no? ¿Quién fue el que nos pidió que hiciéramos el while? ¿Fuiste tú, Cristian? Esto de que se quedara aquí iterando para pedir valores correctos. No, un compañero, profe. Nada más que no me acuerdo quién era. ¿Fue Andrés? Entonces, no me acuerdo. Entonces, llega este Ah, while creo que sí. y entonces se ejecuta 20, 21, 22, 23, 24. Se puede ejecutar o se ejecuta la 25 o se ejecuta la 26 o se ejecuta la 29, porque es un if else. Entonces ejecuta cualquiera de estas dos y vuelve a regresar al while. Y se queda aquí en este bucle así, tuk, 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 tuk. Y ya que sale de este bucle, hace la expresión del cálculo de la experiencia de Pokémon y lo imprime. Entonces, existen ciertos bucles, se queda encerrado la computadora en estos bucles un tiempo, pero si se dan cuenta, nunca regresamos, nunca hicimos esto. O sea, siempre era como un flujo lineal hacia abajo. Este tipo de programación se conoce como el paradigma lineal. ¿Cuándo dejó de ser operativo? Dejó de ser operativo cuando se introdujo Fortran 77. Con Fortran 77 se empezó a introducir lo que se conoce como se me fue cómo se llamaba el paradigma. Se introduce la creación de subrutinas y se introduce el paradigma de subrutinas. Aquí yo le estoy diciendo al compilador, o en este caso al interpretador, que estas tres líneas de código tienen un nombre llamado FDX. Y cada vez que en el código subsiguiente se ejecute FDX, va a regresar a esta línea del código y la va a ejecutar. Y entonces esto se conoce como ya un código no lineal, como orientado a subrutinas. Y esto duró del 77 a principios de los 90. A principios de los 90, ya sé que para ustedes esto es historia arcaica, la mayoría de ustedes ya nacieron después del 90, ¿no? Yo sí soy de los 80, pero ustedes creo que ya todos son noventeros. Son niños de los 90. Sí, ¿no? Entonces, en los 90 se dan cuenta de que, dejen ver si tengo rápido mi código abierto. Sí, lo tengo accesible. Lo voy a presentar en 2 semanas en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, déjenme, les comparto rápido. Entonces, en los 90 se están viendo ahorita Atom. ¿Sí están viendo Atom? Sí, profe. Entonces, vámonos al objeto. Ok. En los 90 se introduce la forma en la que yo aprendí a programar. Yo aprendo a programar por mi cuenta en el 90-92 y esto era como lo que estaba de súper moda en ese momento. Esto se llama programación orientada a objetos. Porque hay 2 Diegos Bautistas. Bueno. Qué raro. Por ejemplo, aquí tengo un objeto, mi objeto llamado átomos, ¿no? Un objeto llamado átomos tiene diferentes características, propiedades que lo definen. Como por ejemplo puede ser el elemento,
la posición y en este caso algunas otras cosas que me llaman la atención como los enlaces y cosas así. Y se dieron cuenta de que no solo había bloques de subrutinas que se repetían su uso dentro del código, sino que había una lista de variables, por ejemplo, un átomo. A ustedes les interesa su masa, su posición, su momento, sus enlaces, les interesa toda esta cosa, ¿no? Y eso no es individual de cada uno de los átomos. Esto es como propiedades generales de cualquier átomo, ¿no? O por ejemplo, una persona puede tener nombre, edad, padres, mascotas. Entonces, ya las variables no les bastaba con simplemente ponerle X o tiempo o posición. Ya empezaron a generar objetos más complejos, con más propiedades que un solo tipo de variable no podía representar. Por ejemplo, aquí los elementos son string, pero la posición pues es un vector doble en 3 dimensiones, ¿no? Entonces ya no me basta una sola variable para representar a un mismo objeto. Y entonces fue cuando agarraron y dijeron, ok, necesitamos introducir variables más complejas. Y lo primero que hicieron fue una estructura. Acá arriba tengo una estructura, por ejemplo, una imagen de un átomo. Una estructura tenía diferentes variables a un mismo objeto, que es una imagen de un átomo. Yo le asigno diferentes variables. Por ejemplo, 2 IDs, 2 identificadores y la posición, por decir algo, ¿no? Y esto se empezó a añadir en los 80s y 90s. Y después se amplificó esto y dijeron, ok, yo quiero, por ejemplo, encontrar la distancia entre 2 átomos, cosa que vamos a intentar hacer el día jueves con Leonard Jones. Les adelanto que el jueves vamos a ver Leonard Jones. Eh, por ejemplo, la distancia entre 2 átomos, ¿no? Entonces resulta que, pues, distancia entre 2 átomos me está utilizando las propiedades de 2 objetos llamado átomo. Entonces, esta subrutina está explícitamente dependiente de la clase átomo. Entonces, no solo tengo que guardar diferentes variables, sino van a existir subrutinas asociadas a ese tipo de objeto. Y fue cuando se generó lo que se conoce como la programación orientada a objetos. ¿Hasta aquí vamos bien o ya los hice bolas con la clase de historia? ¿Sí vamos bien? Sí, yo creo que sí. De ahí viene la orientada a objetos. No, les estoy platicando de cómo han ido cambiando los paradigmas. Hace un par de años, de hecho ya tiene un poquito más, como unos 5 años, todavía los programadores decidieron que no era suficientemente abstracta su manera de pensar, no era lo suficientemente compleja y alejar a la gente lo suficiente de la programación. Entonces empezaron a introducir otra cosa, déjense las muestro por acá arriba, que se conoce como la programación vectorial o los meta-algoritmos. Entonces, por ejemplo, resulta, este de aquí es una función genérica de cómo se puede buscar un valor en una lista. Explícitamente en C se le conoce como vectores. Lo que nosotros en Python utilizamos como una lista que puede crecer de tamaño e incluir diferentes valores, en C se conoce como vector. Entonces, de repente alguien dijo, yo quiero encontrar si existe un elemento dentro de un vector y quiero que me regreses como valor la posición del vector y si lo encontraste o no. Si lo encontraste, que me regreses que lo encontraste y dónde lo encontraste. Y si no lo encontraste, pues que me digas que no está, ¿no? Entonces resulta que en vez de definir para cada una de sus listas cómo se encuentra un vector, lo puedes hacer con esto que es un metacódigo. Entonces, literalmente, yo no sé de qué tipo de elemento va a ser. Por eso es un template T. Yo no tengo el tipo del elemento que va a estar dentro de la lista y no tengo el tipo de listas que va a ser.
pero solo sé que con este tipo de búsqueda yo puedo encontrar un elemento en una lista sin importar de qué tipo sea esa lista. Y esto es lo que se conoce como metaprogramación. Son algoritmos generalizables a cualquier tipo de problema. Y ya está considerablemente muy complejo. Ya está considerablemente más complejo y enredado, porque literalmente les acabo de explicar lo que hace este código y no está nada bonito. O sea, les acabo de decir que lo único que hace es itera sobre una lista y les regresa el elemento de la lista si la encuentra y les regresa falso si no lo encontró. Y esto es como lo que se conoce ahora como lambda programming y es el nuevo paradigma que tiene 4 o 5 años que está tomando muchísima fuerza y que yo creo que va a ser como el estándar del futuro en la programación. ¿Cuándo es el futuro? 5 o 10 años. O sea, apenas está empezando a agarrarse ya como fuerza. Y también está presente en Python. También podemos ver Lambda Computing. Pero también podemos ver Lambda Programming. Pero cada vez que pongo un elemento, los hago pelotas. Cada vez que pongo algo del Lambda Programming en el curso. Entonces, esa es como la historia de los paradigmas que han ido surgiendo. Y se parece mucho a la física. Ya saben que doy cuántica en la maestría, ¿no? Es el otro curso que estamos dando. ¿Nadie se ha metido de chismoso al otro curso? ¿En YouTube? Ah, qué mal. Esto es más o menos como lo que pasó hace 100 años con la cuántica. No entendí nada. Hace 100 años, cuando estaba Maxwell a finales de 1800, principios de 1900, los físicos creían que ya lo sabían todo, que ya no había nada que descubrir. Entonces, llega Newton, Planck, Heisenberg. Con Newton, llega Einstein, Planck, Heisenberg, Born, Schrödinger, y eran chavitos recién salidos del doctorado, o muchos de ellos terminando su doctorado, tenían entre 25 y 30 años, y empiezan a encontrar experimentos que no se podían explicar. Que todos los paradigmas que veníamos aprendiendo desde Newton hasta Faraday y Maxwell no se podían explicar con nada de la física, ni con termodinámica, ni con mecánica, ni con electromagnetismo. Nada podía explicar esto. Y entonces, cuando nada de esto se podía explicar, tuvo que venir un cambio de paradigma, un cambio de manera de pensar. Entonces, ¿por qué surgieron las subrutinas, estas que estamos viendo aquí? Porque llegamos a una limitante en la cantidad de códigos. Esto a mí ya solo me tocó verlo en un museo, pero me cuentan mis tutores, los viejitos de los institutos, y por ejemplo, Gregorio y Sabina, que me dieron esta clase a mí hace 15 años, que sus tesis de física computacional se hacían con tarjetas perforadas. Entonces, este código que ustedes ven aquí, ellos tenían que hacerlos en tarjetas perforadas. Y entonces tenían que ir en cierto orden porque cada tarjeta era una línea de código. Entonces, cada tarjeta tenía que ir en cierto orden. Y si cambiaban 2 tarjetas del lugar, era como agarrar esta línea y pasarla para acá. Entonces, la máquina literalmente no marcaba error, simplemente el código se quedaba ahí atorado, y tenía que llegar un técnico a quitar las tarjetas y a regañar a los estudiantes y darles un zape. Y decirles, oye, tu código no compila o no funciona. Entonces, cuando descubrieron esta clase de subrutinas de poder agarrar cierto bloquecito de tarjetas y que la computadora pudiera decir, ok, tengo que ejecutar este cachito de tarjetas, simplificó mucho la vida para los programadores e hizo que la programación fuera más sencilla y más rápida. Cuando se descubren los objetos o cuando se introduce el paradigma de objetos, se pudieron desarrollar cosas mucho más complejas y mucho más bonitas. Todo lo que ustedes ven ahora en sus celulares con Java y con Swift, o con Kotlin ahora en Android y Swift en Apple, todo esto está basado en el paradigma de orientados a objetos. Cada botón es un objeto. Entonces, el botón
tiene ciertas variables y tiene ciertos algoritmos asignados para cuando ustedes les hacen clic o cuando le dan doble clic o cuando pasan sobre él. Literalmente el botón responde, es un objeto que tiene algoritmos que va a responder de acuerdo a las cosas que le van a hacer. Entonces, el estándar que ven ahora está desarrollado en base al paradigma actual. Y el paradigma que sigue, no sé qué vaya a pasar. En 10 años, tal vez todo esto haya cambiado completamente. Para Lambda Programming se introdujo en el 2017 al compilador de C. Y se introdujo me parece que en Python 3.3, hace como 8 años. Entonces, todo esto de nuevos paradigmas se está añadiendo constantemente y va avanzando. Es una revolución. Pero si les estoy diciendo que en 100 años tuvimos una revolución en la física, en la computadora, en 30 años hemos tenido 4. Entonces, el tiempo en el que va avanzando es mucho mayor. Y espero que esto también se refleje en ciencia, en física, a ver si tenemos cambios de paradigmas. Quién quita y el Capitán Gravedad tenía razón y podemos generar un motor para antigravitacional, ¿no? Bueno, el que se rió, por lo menos él sí sabía quién era el Capitán Gravedad. Un saludo ahí para el señor Gallardo. Siempre que se sientan mal con él, recuerden que él sí tiene licenciatura y ustedes no. Era mi motivación para acabar el doctorado. Jaime Maussan tenía doctorado y yo no. Esa todavía puede ser motivación para los demás. Jaime Maussan sí tiene doctorado y ustedes no, ¿eh? Qué mal. Bueno, de menos ya los hice reír. Entonces, pues antes de entrarle a objetos y entrarle a programación lambda, pues vamos a hacer subrutinas. Entonces, esta subrutina f de x, cuando la invoquemos, el código va a subir y va a ejecutar todo lo que esté aquí. Si quieren, ahorita añadimos otra línea para que vean que lo ejecuta cada vez que entra ahí. Muy bien. Jaime Maussan tiene doctorado, sí. Y también Tatiana. Y se las dieron en la Facultad de Derecho de la UNAM. Para que les duela todavía más. Recibieron su doctorado en la UNAM. No de la UNAM, en la UNAM. No, pues si Jaime Maussan es un experto en cuántica. No, no es cierto. Ahí tuvimos a un sobrino de Jaime Maussan en cuántica el semestre pasado. Y nos cayó a toda madre si sacó 9. Pero era la pura botana cada vez que sacábamos a su tío en la clase. Muy bien. Entonces, ya tengo f de x, ya tengo x, f' de x, ¿no? Entonces, pues vamos a preguntarle al usuario que haya interacción. Entonces, que el usuario me dé el x0, ¿no? ¿Cómo le preguntamos a un usuario? ¿Sí se acuerdan que es con input? Vamos a preguntarles que nos dé un aproximado a la raíz. Muy bien. Y luego, ¿cómo irían añadiendo los diferentes x? Ya vimos que todavía tenemos el pizarroncito. Ya vimos que esta es la función, ¿no? xy más 1 va a ser xy menos f de xy entre la derivada de f de xy, ¿no? Entonces, pues necesitamos poner una lista, ¿no? Entonces, preguntamos al usuario por el valor de x0. Entonces, y de una vez le podemos meter el x0, ¿no? Digo, ya sabemos que va a estar ahí. Y bueno, ahora necesitamos iterar. Desde que Newton diseñó esto, él sabía que tenía que ser un método iterativo
Y pues Newton es mucho más listo que yo, ¿no? De hecho, su método es tan bueno que lo utilizamos hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo hacemos un ciclo? ¿Quién se acuerda? Un for, un while. ¿Qué queremos? ¿Un for o un while? Pues, es que sí, o sea, una es que usamos como que hasta que el usuario nos diga cuándo parar o hasta que tengamos un error lo suficientemente bueno, ¿no? Ah, La otra muy es que lo bien. iteremos 1000 veces y ya esperemos que con eso baste. Muy bien. En realidad, vamos a hacer las dos. Resulta que en general estos códigos numéricos no te conviene que se queden ahí todo iterando el resto de la eternidad. Entonces, es muy raro que se utilice un while. Generalmente lo que utilizan los códigos profesionales es un for. Entonces, for i in range n, vamos a ponerle n, ¿no? Número de iteraciones máximas. Máximas. Entonces, ¿cuántas iteraciones creen que necesitemos? Pregunta para ustedes, para llegar al cero. Si la función Bueno, es para llegar creo que infinitas, ¿no? Porque me acuerdo que era un límite. si la función es una línea, llegamos en una, ¿no? Bueno, sí. Pero si no es una línea, pues nos vamos a tardar más de una. ¿Cuántas? Muchas, ¿no? Si la función es como quería el buen Fabián, e de x, ¿cuándo vamos a llegar al cero? ¿Cuándo e de x vale cero? Nunca, ¿no? En menos infinito, ¿no? Ajá. Pero ¿cuándo vamos a llegar a menos infinito? Pues nunca. Entonces, hay que ponerle un límite. Vamos a ponerle 100. Ahorita platicamos al respecto. Entonces, for i igual a range n, vamos a ir agregando xi, ¿no? Xi, ¿cuánto iba a valer? ¿Cuánto? Alguien dijo algo, pero no escuché, perdón. X0 menos f de x0 entre f' de x0, ¿no? Menos. Entonces, xi, ¿no? Bueno, sí, Xi, x0. xi, pues es el. En este caso sería x0, ¿no? Para la primera iteración. Sería f de xi. Ah, bueno, Entonces será aquí sí más 1, la de izquierda. vamos a hacerlo bien. Xi va a ser x0 menos f de x0 entre f' de x0, ¿no? Es literalmente la fórmula que Newton diseñó. ¿Están de acuerdo? Y bueno, luego le ponemos x.append xi. Y finalmente, para que en la siguiente iteración me vaya. Para que en la siguiente iteración me lo haga con el valor que sigue, pues tengo que decirle que que x0 sea xi, ¿no? ¿Sí o no? Este código se puede simplificar un poquito, pero ahorita vamos a dejarlo aquí, ¿no? Vamos a hacer que funcione, luego lo hacemos bonito. Entonces, ¿y qué más nos gustaría que hiciera? Nos gustaría que, que nos fuera imprimiendo el resultado, ¿no? ¿Cómo se va acercando?
Vamos a ponerle 3. Y bueno, ¿sí se acuerdan de cómo se hacía format? Entre las llaves poníamos el número de la variable, 2 puntos del formato que quiero, ¿no? Entonces, la variable 0 va a ser i y la variable 1 va a ser xi, ¿no? ¿Todos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a correrlo. Entonces denme un valor de la raíz. Un valor aproximado a la raíz. La función es x al cubo menos 1. ¿Cuándo va a valer 0? En el 1. En el 1, ¿no? Siempre que vayan a hacer un código, pruébenlo con algo que se sepan el resultado. ¿Ok? Vamos a darle un 10. Ahí está medio cerca, ¿no? Y entonces, pues en la iteración 0, pues la recta cruza en el 6. En la segunda iteración, en la 1, pues cruzan el 4. En la tercera, cruzan 2.98. Luego en 2, 1.43, 1.11, 1.01, 1.0001. Para la iteración 8, ya tenemos 3, 6, 7 cifras decimales correctas, ¿no? Para la iteración 9, ¿cuánto vale la raíz? 1, ¿no? Al Entonces, menos lo que se ve, ¿no? pues esto funciona, ¿no? Newton no estaba tan menso. ¿O sí? Muy bien, entonces vamos a hacer, este va a ser el código 1. Vamos a mejorar Newton Raphson. Lo primero que vamos a hacer es vamos a poner una función más complicada. Entonces este va a ser Newton 2. Una función que... qué güey. Qué bueno que no lo había modificado. Save as. Sobreescribí la de Newton 1. Entonces, Newton 2. Muy bien. Vamos a poner una función más difícil. ¿Qué función quieren encontrar la raíz? Que todavía podamos decir sí, a huevo, ¿qué es esa? ¿Qué les parece? Raíz de x menos 4. Vámonos a algo más interesante. Vámonos a los senos y a los cosenos. ¿Ya? Entonces, para utilizar la función seno y coseno, tengo que enseñarles a utilizar las partes matemáticas. Entonces, vamos a empezar a importar NumPy. Para importar NumPy, necesitan ustedes incluir esta línea de texto. Y es de las que más se utilizan en Python, yo creo que en la historia. Esta es la línea de código que más se utiliza en Python. Import NumPy. Si ustedes simplemente le ponen import NumPy, automáticamente ya importamos la librería de NumPy. Pero, pues me da hueva estar escribiendo NumPy todo el tiempo. Los programadores somos flojos. Entonces, para no tener que estar escribiendo NumPy, lo que se decidió por la comunidad fue que NP iba a ser la palabra clave con la que todo el mundo iba a utilizar NumPy. Entonces, les digo, esto le dice al interpretador, impórtame la librería de NumPy y impórtamelo con el nombre de NP. Entonces, a partir de esta línea, todo lo que esté abajo de esta línea ya puede utilizar a NumPy dentro de ellos. Y vamos a utilizarlo para definir la función seno. Y va a ser np.sign. Y ya me apareció en la ayuda, ya les apareció en la ayuda qué es lo que tiene que hacer. Tenemos que darle un valor en radianes, ¿no? Entonces empecemos con la función seno de x. ¿Cuál es la derivada del seno de x? ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. Muy bien, coseno.
Entonces, muy bien. ¿Lo corremos? Entonces, Newton 2, una aproximación al cero del seno. ¿Dónde está el cero del seno? En pi. Digo, pi medios. O no, en el cero, ¿no? En el cero, ¿no? Sí, en el cero se me fue. Vamos a darle 1. A ver qué da, ¿no? Digo, si le doy 0, pues ya estás en el 0, ¿no? Ya para qué te haces, güey. Entonces vamos a darle 1. Y me encontró el 0, ¿no? Vamos al inicio. Estábamos en el 1, se fue al menos 0.55, luego 0.06, luego 0.0009 y luego pues ya llegó al 0. ¿Han notado una cosa? ¿Realmente necesitamos 100 iteraciones? Otro 0 del seno. El seno no solo tiene un 0, 0, ¿no? Tiene un 0 en 0, tiene un 0 en pi, ¿no? Entonces, si yo le pongo 3, ¿qué esperarían ustedes que hiciera el código? Se fue al 0 porque estaba yo cerca del 0, ¿no? Pero el seno pues es una función que oscila. Y si yo empiezo a calcular las tangentes de este lado, pues no voy a encontrar el 0 de aquí, ¿no? Voy a encontrar el 0 cercano a este lado, ¿no? Entonces, si yo le pongo 3, ¿qué esperarían que hiciera? Pues ya está en pi, ¿no? Pues que se fuera a pi, ¿no? Y si le pongo 6, ¿qué esperarían que pasara? Pues que fuera 2pi, ¿no? Y si le pongo menos 3, pues que se fuera la de menos pi. ¿Qué va a hacer el código de Newton-Raphson? Newton-Raphson va a encontrar el 0 más cercano al valor x0 inicial. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes den una buena aproximación a la raíz que ustedes quieren, ¿no? Porque si ustedes dan 27, pues ¿qué esperarían que hicieran ustedes si le dan 27 a este código? Pues que se fuera al valor más cercano, ¿no? Que yo esperaría que se fuera al 28.7, creo que debe ser. No, se fue hasta el 31. Se fue para el otro lado. Entonces se va a ir al 0 más cercano. Por eso era importante que ustedes vieran una función con muchos ceros. Ah, caray. ¿Por qué me apareció un Y27 aquí? ¿Por qué me está marcando un error? Ah, ok. Sí, ya. Ya sé que está marcando. Muy bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Bueno. Entonces, vamos a mejorar un poco este código. Vamos a hacer el Newton 3. ¿Les parece? Ya para irnos a dormir. Ok. Lo primero que se dio cuenta el buen Newton es que su código era extremadamente bueno. O sea, le pusimos 3 y fue 3.14, 3.14, 15.92 y en 3 pasos ya habíamos llegado a la raíz, ¿no? Entonces, ¿por qué es muy utilizado hasta el día de hoy? Resulta que el método de Newton-Raphson converge en menos de 15 iteraciones a la raíz, no importa qué tan compleja sea la función. Es extremadamente eficiente, uno de los códigos más eficientes que existen. Entonces, ¿cuál es la limitante? ¿Y por qué ya no se llama Newton-Raphson y puede que no todos sepan que están utilizando el método de Newton-Raphson? Resulta que Newton lo diseñó para funciones en una dimensión. Si se dan cuenta, esto solo funciona porque f es un escalar y f' es un escalar. Y estamos dividiendo dos escalares.
En cuanto f ya no fuera un escalar, sino que fuera un vector, te metes en el problema de dividir entre vectores. Y eso no es algo trivial. Tan no es trivial que la generalización de este método tuvieron que llegar 4 doctores en matemáticas en los años 60 a generalizar este método para funciones en Rn. De hecho, lo hicieron en Cn, en complejos a la n. Y tuvieron que venir, fueron 4 matemáticos llamados Goldberg, Fishburne, Shannon, y siempre se me olvida la B. Broyden. El método se llama BFGS. Broyden, Fishburne, BFGS, Fisher, Shannon y Goldberg, sí. Sí, creo que sí los pronuncio bien. Si no, déjenme los busco rápido para no destruir los nombres de los. Broyden, Fletcher, Goldfarb y Shannon son los 4 que hicieron hicieron la generalización de este método. Si Júpiter no reconoce NumPy, instalaste. Ok, si quieres, ahorita lo checamos. Entonces rápido se los paso. Entonces, abrimos la confiable Wikipedia. Entonces, Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shannon, en 1960, 1961, si no me recuerdo, publican cada uno por separado, en menos de 2 años, la generalización de los métodos de iterativos Newton-Raphson para encontrar problemas no lineales de optimización. Entonces, ¿por qué problemas no lineales de optimización? Eso tiene que ver con la clase del día jueves. Ok, este código, así como lo tenemos de sencillo, solo encuentra ceros de la función, pero pues cualquiera te podría decir que los ceros del seno están en 3.14, 15, 92, 65, 4, ¿no? Cualquiera te podría decir eso, ¿no? De hecho, se lo tienen que saber de memoria, por eso se los pregunté. ¿Qué es lo que es importante para la física? ¿Por qué es importante este método? Porque si yo encuentro los ceros de la derivada, entonces yo encuentro los mínimos y los máximos de una función. Y debieron haberles contado en su clase de mecánica analítica que existe una cosa llamada principio de mínima acción. ¿Alguien se acuerda de qué dice el principio de mínima acción? Que la acción es extremal, ¿no? O sea, máxima o mínima. Lo que nos dice el principio de mínima acción y que La es trayectoria que sigue. Un Ajá. objeto va a cumplir la máxima. En física, un objeto, una partícula, se va a mover en el espacio-fase por la trayectoria que minimice la acción y que minimice la energía, ¿no? La acción es energía por tiempo, entonces o minimizas el tiempo que estás ahí o minimizas la energía, ¿no? Y la mayoría de las veces minimizas las dos. Se va a mover tan rápido como pueda al mínimo de energía, por la trayectoria que menos trabajo les cueste, ¿no? Por eso si ustedes tienen una pelota en una colina, pues se va a mover a donde hay menos energía potencial. Va a rodar hacia abajo de la colina, ¿no? Entonces, esta es exactamente la idea que tenía Newton y por eso es que Newton propone este algoritmo. Él quería encontrar cómo se va a mover una partícula, hacia qué posición se va a mover. Y eso es lo que vamos a hacer el ejercicio del jueves para resolver Lennard Jones. Y es la idea en la que está basada prácticamente todos los potenciales de fuerza electrodébil, de fuerza fuerte y de materiales complejos para minimizar la posición de los átomos en un enlace. La fuerza que puede regir el potencial puede llegar a ser muy complejo, pero por principio de mínima acción se va a mover al mínimo. ¿Cómo encuentro el mínimo? Pues encontrando el cero de la derivada. Y este es exactamente lo que hicieron la gente de Raphson
cuando completó el método. Newton solo encontró el algoritmo que encuentra los ceros. Fue Raphson el que agarró y dijo, sí, esto encuentra ceros, pero si calculo primera derivada y segunda derivada, puedo encontrar el mínimo y los máximos de la función. Y luego agarró y llegó Broyden, Fletcher, Goldfarb y Shano y dijeron, esto no solo debe ser válido en una dimensión, porque si se acuerdan, ¿qué es lo que hace el gradiente de la función? Cuando ustedes le calculan el gradiente a una función, ¿qué les regresa? Un vectorcito. Un vector que apunta ¿a dónde? La de máximo cambio, ¿no? A la de máximo cambio. Entonces, si yo quiero encontrar el mínimo de la función, me muevo en dirección contraria a donde apunta el máximo cambio, o si quiero encontrar el máximo, me muevo en la dirección del máximo cambio, ¿no? Entonces, esta es la idea con la que se creó el método BFGS, que es la generalización de Newton-Raphson. Calculamos la derivada, nos movemos en la dirección del máximo cambio y hacia allá tiene que estar el mínimo, ¿no? Perdón, en dirección opuesta al máximo cambio, hacia allá tiene que estar el mínimo de la función. ¿Ok? Pero bueno, quedan 5 minutos. Vamos a acabar esto. Entonces, lo primero que se dieron cuenta es que este algoritmo que diseñó Newton era extremadamente eficiente. Yo no necesito más de 15 iteraciones. No he encontrado una función en 12 años que no converge en 15 iteraciones. Entonces, 20 es un buen máximo estimado. Pero, pues, como acabamos de ver aquí con el... Sí estamos viendo Spider, ¿verdad? No estoy viendo otra cosa. Como podemos ver aquí, pues convergen mucho menos de 15. Entonces, ¿cómo podríamos detener esto antes? Profe, en la derivada de f de x no le falta en el return la y. Sí, creo que ya empecé a hacer cosas chistosas con el código. Me faltó la y, ¿no? El return y. Sí, ahora sí. Gracias. ¿También está mal en el otro anterior? Sí, lo borré también, ¿verdad? Ok, gracias por corregirme. Si ven alguna clase de error de esos, luego, gracias por decírmelo. Entonces, primero no necesitamos 100 iteraciones. Con 20 es más que suficiente. Y a veces ni siquiera necesitamos 20. Como podemos ver aquí, con 3 iteraciones ya llegué. Entonces, ¿cómo podríamos detenerlos? ¿Cómo sabríamos cuando ya llegué a la raíz? ¿Por qué yo digo que aquí ya llegué? Cuando la diferencia entre x y x y más 1 ya es menor que cierta cosa, ¿no? O igual a 0. Pues. Exactamente, mi querido Diego. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo lo añado? ¿Cómo trasladamos tu idea que está bien al código? Con el while, que es el que no hemos usado, ¿no? Esa es una opción, pero como te dije, la mayoría de los códigos utilizan un for, porque yo quiero que haga máximo 20 iteraciones. Si en la 20 no ha llegado, ya me vale que se detenga. Entonces, lo que hacemos, como bien dice Fabián, es con un if. Entonces, esta idea que tenías, ¿cómo lo trasladamos a una expresión lógica matemática? Tu idea está bien. Es como si x y menos 1 es igual a 0. Ahorita, es como romperlo, ¿no? Ajá, ahorita estamos guardando el i y el i más 1 en xi y en x0, ¿no? Entonces, necesito hacer esta diferencia. ¿Y esta diferencia qué tiene que ser menor? De entrada necesito que esté en valor absoluto, ¿no? Porque lo que nos interesa es la diferencia entre los dos, no tanto el signo. Entonces tendríamos que hacerle valor absoluto. Debería funcionar. Y esto tiene que ser menor o igual a un threshold, ¿no? A un valor que yo ya considere suficientemente pequeño, ¿no? Entonces,
eso lo podremos definir acá arriba, ¿no? Entonces, el valor límite de convergencia. En inglés se utiliza threshold. En español, convergencia. ¿Cuándo ustedes dirían que ya llegaron? ¿Qué tantas cifras decimales quieren ponerle? O dx, como le quieran poner. Sí, h suena bien. No, ¿cómo le ponemos al límite? ¿Delta x? O H, ¿no? Para que quede cortita. Está bien, h. Sí, aquí somos flojos, ¿no? Todos los programadores son flojos. Si no fueran flojos, no serían programadores. ¿Cuándo dirían ustedes que ya es lo suficientemente pequeño? ¿5 cifras decimales? ¿6 cifras decimales? O que lo decida el usuario. ¿Sí? 8 cifras decimales. Muy bien. Entonces, si la diferencia entre xy y x0 es menor que h, entonces quiero que haga dos cosas. Que me imprima que ya encontró. Que me diga que ya convirgió. Y que se salga, ¿no? Que se salga del for. Esas son las dos cosas que yo quisiera, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, con esto, ya les digo que ya convergió, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a ejecutarlo. Y Vamos a ponerle 1. Y pues sí, hizo el 0, el 1, el 2, el 3. Y en el cuarto ya convirgió, ¿no? Ya se llegó al límite de convergencia. Pero pues siguió haciendo. ¿Cómo puedo evitar que siga haciendo esto? ¿Sí lo vimos? Vamos a utilizar break. Vamos a ver qué hace break. Creo una nueva. Lo guardamos y lo corremos. Entonces le ponemos 1. Y entonces break lo que va a hacer es va a detener todo el ciclo for en ese paso. ¿Ok? Y ya no tienen que hacer los 20 pasos o los 100 pasos. Con 4 era más que suficiente. Vamos a ponerle una función más divertida. Vamos a hacer una última versión del código. Antes de irnos ya. ¿Qué función hacemos? ¿Qué función se les ocurre así que está divertida encontrarle el 0? ya la X menos pi. E a la X E a la X menos pi. Ajá. Parece muy bien. Aparte de incluir funciones trigonométricas y un montonal de funciones, NumPy incluye el valor de varias constantes. ¿Cuánto es la derivada de E a la X menos pi? E a la X.
E a la X, ¿no? Bueno, pero E tiene que ser... No sé si está definido en... bueno, no necesito... Está definida la función exponencial. Y tiene mucho más precisión que el power. Entonces, E a la X es np punto exponencial de X. Tiene cuádruple precisión. Entonces, seguramente va a tener más precisión que E a la asterisco asterisco X. Newton 4, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por dónde crees que va a estar la raíz, mi querido Diego? Sí fue Diego el que la propuso, ¿no? Ujú. Pues ya con uno está en 2.7, que más o menos está cerca de... Sí, es en 1.147. Casi le atino. Vamos a poner una que se tarde más. ¿Qué te parece? En vez de restarle pi, vamos a restarle 0.0000001. ¿Estás de acuerdo que es la misma derivada, no? Y que debería irse muy, muy lejos para encontrar ese valor. Y vamos a ponerle 1. Menos 18 y convirtió en 19 pasos. De hecho, ni siquiera convergió. ¿Sí se dieron cuenta? Vamos a ponerle 200 pasos. A ver si sí lo converge. Ah, 24, sí convergió. Ya por fin pude hacer que se tardara. ¿Por qué se está tardando tanto? A ver. ¿Cuál es la función e a la x? Pues e a la x es así, ¿no? Entonces, cuando yo le doy el valor de 1, me va a calcular la pendiente y se va a ir para acá. Y luego me va a calcular la pendiente aquí y se va a ir para acá y me va a calcular la pendiente aquí. Aquí el punto es que yo le estoy pidiendo un valor que está bastante, bastante lejos y cada vez se va a tardar menos, se va a ir alejando menos. El e a la x se está aproximando asintóticamente al eje x, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Nunca va a llegar al eje x. Yo lo trasladé un poco hacia abajo, le puse un valor de si es un milmillonésimo de dígito. Entonces realmente si ustedes la vieran desde fuera, pues sería simplemente la función e a la x y nunca tocaría el valor de x. Entonces, lo único que hice fue bajarlo un poquito para que sí lo tocara, pero le va a costar un montón de trabajo porque se está aproximando asintóticamente al eje x. Entonces, la limitante, esto es porque lo prometí para verlo, al buen Fabián. E a la x es una función que se aproxima asintóticamente al eje x. Todas las funciones que se aproximan asintóticamente al eje x, el método de Newton-Raphson no converge o converge muy lentamente. Para cualquier otro tipo de función, este método es sumamente eficiente, pero para esas funciones en particulares son las que les cuesta mucho trabajo. Por eso no quería agarrar E a la x cuando Fabián la propuso. ¿Ok? ¿Quedamos claros? Y le cuesta mucho trabajo
Lo hizo en 24 iteraciones, ¿eh? Tampoco crean que es mal método. Para cualquier cosa que no sea asintótica, sigue convergiendo rapidísima. O sea, ya veremos después métodos iterativos un poco más pedestres, más lentos, y se van a dar cuenta que Newton-Raphson es probablemente el método más eficiente que vamos a ver en el curso. Y no por eso el menos útil. De hecho, les acabo de decir que es probablemente el código más útil que vamos a ver aquí. No, también quiero ver otro, el de ajuste gaussiano, que para que puedan resolver cosas de sus experimentos. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, si no hay dudas, aquí le dejamos, ya son las 8. El jueves vemos aplicaciones de método Newton-Raphson, explícitamente encontrar máximos y mínimos de la función de Lennard-Jones. Entonces explico un poco de cómo es Lennard-Jones y después hacemos el código para que ustedes puedan resolver el problema de minimizar funciones. Sí, voy a subirlas, perdonen, estuve muy ocupado la semana pasada, me tocó cierre de año y estuve martes, miércoles y jueves llenando formatos para PAPIT, para la UNAM, para DEGAPA, para CONACYT. Envíenlos bueno, les prometo mañana empezar a subir los videos, lo que tenemos, para que también puedan estar al corriente y puedan ver las clases para el examen. Montserrat me pregunta que si la tarea se la enviamos al ayudante. Envíensela a Brandon, pero también pónganme copia a mí. Ya nos pasó el semestre pasado en línea que una de sus compañeras, no sé por qué, no podía mandarle los correos a Brandon, pero sí me llegaban a mí. Entonces Brandon ya la había súper reprobado y pues yo sí tenía los correos, ¿no? Entonces mejor mándenme copia a mí. Ya no importa si me saturan mi correo, pues ya. Aunque, no, ¿esa sí es obligatoria o sea, nada más es como para una reto? Esta tarea es para que practiquen. Quedamos de que iba a haber, al inicio de clases, y está grabado, quedamos que iban a haber 2 clases de clases, ¿no? Iban a haber 2 clases de tareas. La tarea para que ustedes practiquen y la tarea examen con la que los vamos a evaluar. Entonces, esta que subimos la semana pasada era tarea para práctica. La que subimos la semana que viene es la tarea examen. ¿Ok? Está en el Classroom, mi querido Roberto. Va. Si no, ahorita la subo al Telegram para que también la tengan los de Telegram. ¿Va? Pues bueno. Entonces, si ya no hay dudas, ¿cuánto tiempo les vamos a dar? Tengo que ponerme de acuerdo con Brandon. Ya le mandé una propuesta de examen. Mi idea es que Brandon la pueda hacer en menos de un par de horas y a ustedes les daríamos, no sé si un día completo, pero por lo menos unas 4 horas para que la puedan hacer. ¿Sale? Bueno, pues entonces nos vemos el jueves. Cuídense, no se estén exponiendo. Ya ven que luego la gente se enferma de COVID. Entonces nos vemos el jueves. Que tengan buena tarde.